Hablamos de este informe que iba a presentar la Auditoría General de la Nación, la AGN, iba a aprobarse, que hablaba de 179, casi 179 millones de pesos sin respaldo y de 11 irregularidades en el manejo de los contratos del fútbol para todos. Esto podría integrar este compendio de causas que nosotros llamamos al comienzo del programa la arquitectura de la impunidad. Los auditores kirchneristas, los auditores oficialistas ayer lograron archivar este informe crítico sobre el fútbol para todos. Insisto, se revelaban 11 irregularidades y decían en este informe que había 179 millones de pesos que no tenían respaldo. Tenía que votarse ayer, pero el oficialismo impuso su mayoría y lo archivó. Iba a pasar lo contrario, o sea, la información que tenemos es que los auditores oficialistas iban a aprobar este informe como tuvieron que aprobar muchas veces otros informes críticos al gobierno. Algo pasó en el medio. Está en línea Leandro Despuy, él es el titular justamente de la Auditoría General de la Nación para explicarnos un poco qué fue lo que ocurrió. Despuy, muy buenos días, aquí lo saluda Diego Leu con el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo le va? Diego, ¿cómo le va? Mire, un gusto. Generalmente nosotros cuando hablamos precisamente sobre la labor realizada por la auditoría, pero en este caso hay que hacer algunas aclaraciones previas que desafortunadamente nos sitúan en la creación de un precedente un poco desconcertante, ¿no? Cuéntenos qué ocurrió, Leandro. Nosotros tenemos la obligación constitucional y legal de examinar nuestros informes, de pronunciarnos en la fase decisiva, y esto es lo que se había acordado en un informe que estaba en el orden del día, que había sido anunciado debidamente con anterioridad, y sin embargo, mientras lo estamos tratando, porque se había aprobado su tratamiento ayer a la tarde, mientras lo estamos tratando de una manera intempestiva, se nos indica que el informe no debe ser tratado. Y lamentablemente esta propuesta, en un contexto donde hay mayoría oficialista, se impuso, con lo cual se vio interrumpido el análisis y el tratamiento en extenso del documento, y además se solicitaba que se enviara a la justicia, etcétera, pero al mismo tiempo el archivo del documento. Bueno, nosotros obviamente frente a un comportamiento de esta naturaleza hicimos una serie de señalamientos para alentar diríamos, una propuesta, una solución como la que venía planteada. ¿Por qué no vamos a tratar un informe? Y más allá de los argumentos que se manejaron, que en todo caso no tienen ninguna relevancia en un contexto como del desempeño de la auditoría, lo concreto es que el no tratamiento del informe, la no posibilidad de aprobar ese informe como estaba previsto, como tiene consecuencias graves, porque en principio nos impide a nosotros cumplir nuestra función, que es una función, yo creo que esto va a tener consecuencias institucionales. El Congreso nos va a pedir absolutamente que lo tratemos, porque nosotros tenemos una obligación legal e institucional. También arroja un cono de sombra sobre un informe que toda la comunidad, diríamos la población en general, esperaba, porque si hay algún informe que tenía cierta expectativa de su aprobación. Y también, sin duda, el propio auditado, que en realidad, al verse interrumpido el tratamiento de este informe, el informe prevé un análisis del descargo del auditado, de tal manera que ha causado perjuicio a todo y es un precedente que nos puede crear a nosotros enormes dificultades. Por eso es que insistiremos en que esto sea tratado, finalmente se supere esta situación, pero lo cierto es que acá, antes de hacerle algunas reflexiones muy concretas con respecto al informe, que es un informe debidamente elaborado por los cuadros técnicos y profesionales de auditoría, donde no había ninguna observación con respecto a su desempeño, y sin embargo vemos con esta novedad de la imposición del no tratamiento, imponiendo una mayoría que entiendo tiene consecuencias legales graves. Sí, después, ¿cómo le va? Nicolás Uñasqui soy. ¿Cómo anda? Nicolás, un gusto. Igualmente. ¿Qué cree que pasó en el medio? Porque el informe se iba a aprobar y de golpe no. ¿Qué pasó? Mire, yo no puedo prejuzgar, no quiero tampoco interpretarlo. Muchas veces
algunos auditores prejuzgan sobre nuestro comportamiento, nos atribuyen intencionalidades que nosotros no tenemos. Mire, somos auditores generales de la Nación, tenemos un compromiso público, nosotros, como siempre, estaban dadas todas las condiciones para que el informe se tratara. Ese informe contenía aspectos muy esclarecedores sobre un tema tan importante y trascendente como el tema del fútbol para todos. Están comprometidos sumas muy importantes de dinero. Fíjese que en este momento ya más o menos el Estado ya aporta, diríamos, ha habido una afectación de recursos por aproximadamente unos 6.000 millones en lo que nosotros auditamos, que va del 2009 al 2012, ya hemos auditado 3.000 millones, cerca de 3.000 millones de pesos, y las observaciones, si usted quiere, son muy claras, muy precisas, están referidas a lo que la auditoría puede señalar y que hace esos señalamientos. Ahora, disculpe, los auditores que responden al gobierno, ¿cuál fue el argumento que dijeron para no tratar el programa? Mire, tienen dos argumentos que a mí me parece difíciles de traducir, porque hay un argumento que dice que no quiere influenciar sobre la magistrada que había pedido el informe. En realidad, este argumento se rebate con una situación muy concreta. Un informe de la auditoría jamás puede influenciar una decisión de un juez, sobre todo si el juez lo ha pedido en reiteradas oportunidades, y cuando no ha sido solamente ese juez el que lo ha pedido. Lamentablemente el tema del fútbol para todos está judicializado en varios, diríamos, juzgados que nos han pedido este instrumento, razón por la cual esta no entrega, esta no transmisión de un informe aprobado genera, sin duda, todavía agrava un poco. Claro, le pone más obstáculo al tratamiento por la justicia. Por la justicia, entonces no puede ser un argumento de no entregarle a la justicia un informe aprobado, porque de la aprobación del informe puede significar influir el pronunciamiento de la justicia. La verdad que es un argumento incomprensible, por lo menos en lo que yo entiendo. Otro de los argumentos que se esgrimieron fue el tema de que había trascendido ante la prensa, y en particular se señalaba una publicación de La Nación del día de ayer a la mañana. Bueno, sí, es cierto que ahí hay menciones sobre el informe que originariamente nosotros hemos enviado, ya un borrador de informe, un proyecto de informe a la justicia. Es cierto que transcribía partes que podrían entenderse de ese proyecto originario, hacía una mención, pero no era la primera vez que esto aparecía en la prensa. El tema de informe para todos, de fútbol para todos, es un tema que se ha debatido mucho. Ha habido pronunciamientos inclusive de las autoridades nacionales, donde ya han señalado de que ellos están en condiciones de poder acreditar pruebas sobre el desempeño, sobre el cumplimiento del contrato, etcétera, de tal manera que ya hay distintos pronunciamientos, y no puede ser ese un argumento válido por varias razones, porque hay una mención anticipada sobre el contenido de un informe que usted no va a poder tratarlo o va a dejar de tratarlo. Esto sería realmente la posibilidad de amputar nuestras funciones, porque imagínense si el auditado, cuando uno le transmite el proyecto de informe, lo toma y publica una parte de él, se protege de que tiene la garantía de que la auditoría no lo va a tratar nunca más. Además, digamos, hay argumentos sobrados como para pensar, no atribuir a los factores externos la influencia tan decisiva como para que no se pueda tratar un informe. Esto sería realmente, diríamos, condicionar nuestro desempeño por lo que pueda pensar un ministro, por lo que pueda decir un diario, o por lo que puedan afirmar versiones o trascendidos. No podemos hacerlo, nunca lo hemos hecho, y realmente hasta podría entenderse algunos que estamos afectando la libertad de opinión y de expresión. Un periodista que ha recibido información que considera fidedigna y la expresa en un diario no puede ser censurado. Es cierto que en mi caso concreto como presidente de la auditoría siempre me he pronunciado sobre los informes ya aprobados, y con el periodismo, y ustedes lo pueden haber verificado en reiteradas oportunidades, me he dado como razón para no hablar de un informe que todavía no ha sido aprobado esta circunstancia. Pero esto es un puedo dar fe de eso,
del presidente de la auditoría, que lo ha pedido siempre para toda la auditoría, pero tengo la garantía, y eso se lo puedo decir, que de ninguna manera ese informe ha podido vertirse de fuentes de la auditoría. Ese informe ha sido hecho regularmente, nunca ha habido ningún tipo de observación. De hecho, ayer no se le hizo, por lo menos por parte de los auditores que impulsaban la aprobación. Es decir, no se olvide que nosotros somos 7 auditores. El oficialismo impidió, o mejor dicho, ganó una moción procesal para que no se tratara. Ahora bien, esto con respecto al desarrollo, pero no hubo ninguna impugnación sobre cómo se había elaborado ese informe, cómo habían operado los equipos técnicos, ni el desempeño de la comisión que lo elevó. De los 7, 4 elevamos. Lo que pasa es que una vez que llegó el informe y empezó su tratamiento, hubo ese vuelco. Las razones yo no las puedo, en todo caso las tendrían que dar los propios auditores, que cambiaron tan intempestivamente de opinión, porque fuimos los que elevamos el tratamiento, mayoría, y sin embargo la mayoría se convirtió en no tratamiento de un informe que estaba previsto y que se había acordado media hora antes que sería tratado. De tal manera que estos misterios pueden, o en todo caso son cuestiones que tendrán que explicar cada uno, pero esto causa un perjuicio a la institución. Yo generalmente cuando hablo con ustedes hablo de informes de auditoría que hemos llevado adelante y que defiendo, porque considero que la casa tiene profesionales y técnicos muy avanzados que han demostrado históricamente un apego a la legalidad y a la objetividad. Pero esta vez, lamentablemente, no puedo sino pronunciarme sobre este tipo de cuestiones, porque creo que de lo contrario vamos a crear un precedente nefasto para la auditoría. Por eso es que voy a insistir en que esto un día tiene que ser tratado y tiene que ser, lo anticipo, o sea, de alguna manera no nos vamos a resignar, porque creo que si nosotros adoptamos esta posición tendríamos que aceptar que el Congreso nos reclame. Nos reclame porque estamos incumpliendo el deber. Y es muy importante que sobre este tema, ya de un desempeño del 2009 al 2012, nosotros podríamos estar auditando 2012, 2015. Ese es el informe sobre el cual voy a también insistir. Pero esto no creo que puede quedar como un antecedente o como un precedente para la historia de la auditoría. Tan preocupante. Después, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muy bien, le agradezco mucho. Adiós, era Leandro Despuy, titular de la Auditoría General de la Nación, justamente explicando por qué finalmente el oficialismo se salió con la suya y no se aprobó un informe crítico sobre las irregularidades por más de 179 millones de pesos que hay con los contratos vinculados al fútbol para todos.